Ahora sí, iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este espacio El Molcas, un podcast de El MOL, Movimiento Homosexual de Lima, un podcast fuera del closet. Para esta ocasión no estaré solo, estoy bien acompañado de... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Piero Herrera. Bienvenidos una vez más al Molcast, el podcast del Movimiento Homosexual de Lima. En esta oportunidad tenemos como invitada a Leila Huerta. Está candidateando para la Cámara de Senadores con el Partido Morado, con el número 25, si no me equivoco. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. ¡Fuerte la ¿Qué tal? palabra! ¡Fuerte la palabra para Leila. Leila! ¡Yo voto por ella! Leila, preséntate así algo chiquito para comenzar con la entrevista de repente a nuestros seguidores. ¿Algo que nos quieras comentar de ti, de tu experiencia? Bueno, muchas gracias. Estoy contenta de poder estar aquí en el mall, compartir con ustedes, poder contarles un poquito más acerca de quién soy y también contarles mi candidatura, por qué en el Partido Morado. Imagino que hay muchas preguntas que van a salir, así que nada, vamos dándole por pedacitos. Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy, Leila. Ahora, ¿te gustaría comenzar? A ver, vamos a iniciar. Yo voy a iniciar con las preguntas pesadas. Ante todo, ¿cuál es tu experiencia de repente en el sector, cuál es tu experiencia en el sector privado, en el sector público? Sé que tienes años en el activismo, formas parte de este colectivo Féminas. Cuéntanos un poco más de ti, de tu experiencia en estos temas. Bueno, en realidad yo empecé en el activismo hace más de 20 años, creo, ¿no, Aldito? Más de 20, ¿no? Más de 20 años. Y bueno, yo creo que fue casualidad. Llegué aquí, creo que en ese momento era una de las pocas mujeres trans profesionalizadas y creo que hubo mucho interés de parte de muchas activistas con mayor recorrido que yo de poder fortalecerme y ponerme en ese lugar, ¿no? Aldo me jalaba para acá, para allá, para el doble, ya tú, me ponía en ese lugar. Y bueno, pues es algo que he ido asumiendo, creo, porque también pude haber dicho no, y me voy a hacer mi vida, pero fui asumiéndolo por la personalidad, lo que fuera. Hubo un periodo en el cual también me abrió un poquito el activismo porque me enfoqué en el desarrollo profesional, estuve trabajando y también tengo que reconocer que estar cerca del activismo también me abrió puertas y oportunidades laborales que me ayudaron a profesionalizarme. Trabajé muchos años para Impacta y es ahí donde pues me profesionalizo más. Y bueno, luego pues surge la oportunidad dentro de Impacta también de poder llegar hasta la coordinación de proyectos y coordinar este proyecto tan importante llamado el Proyecto Féminas, que era un proyecto que buscaba probar un modelo de atención que más adelante se hace una norma técnica, ¿no? Entonces sí, es como que el camino, el universo, no sé, te condiciona para que estés por ese lado, ¿no? Entonces ves como un proyecto tan importante que dirigí se convierte en una norma técnica que definitivamente pues cambia la vida de las personas trans, de las personas que viven con VIH y de la problemática del VIH en general en nuestra comunidad, que es un problema que hasta hoy seguimos siendo, ¿no? Las HCHs, los hombres, los gays y las mujeres trans, seguimos siendo las poblaciones con más prevalencia en VIH, ¿no? Entonces, surge este proyecto tan importante, lo dirijo y luego se hace una política pública. Mantengo el espacio, el grupo humano que se había hecho. Y bueno, pues Féminas Hoy, el grupo importante que es y con réplicas en diferentes partes del país, ¿no? Y eso me hace sentir contenta. Justo siguiendo esa línea de repente, sabemos que lo personal también es político y entendemos también tu trayectoria también como activista y en el campo de derechos, sobre todo de las personas trans, ¿verdad? Pero ¿cómo así decides poner cara, candidatear? ¿Por qué en el Partido Morado? O sea, ser representante justo en este contexto de repente que es muy transodiante y los antiderechos están en toda la cima queriendo invisibilizarnos, queriendo borrarnos. No sé cómo Sí. decidiste eso. Sí, mira, para empezar, como lo dije, desde que empecé mi transición y mi desarrollo activista, pues ha sido asumir cosas que me han impuesto, ¿no? Que me han ido poniendo y las he ido asumiendo de esa manera, ¿no? Creo que también el poder hoy estar en en el espacio político también tiene que ver con ello, ¿no? O sea, con que me dicen, con que se presentan situaciones
y que hacen que tenga que asumirlas, ¿no? Porque también entiendo que si no las asumes tú, ¿quién las asume? O sea, y ese es el grave problema con el tema político, no solamente con nuestra comunidad, yo creo que en general es una lectura para la población en general que si estamos viviendo una situación tan compleja política, tanta de corrupción y tan terrible, es porque no nos involucramos en ello y la población no se involucra en ello, ¿no? Entonces, más allá sé que todos hay una apatía muy fuerte con este tema, en general, pero en general de toda la población, pero creo que como tú bien lo has dicho, nosotras o nosotros y nosotres con un espacio tan transodiante hoy, y sin embargo nos metemos en esto, es creo que una muestra clara de lo que hemos sido siempre las mujeres trans y la comunidad LGBTIQ en general, ¿no? O sea, somos un grupo humano que ha demostrado siempre valentía y coraje, ¿no? Para enfrentar tanta violencia que está ocurriendo, y creo que de una u otra manera seguimos, y siempre lo he pensado y es lo que me ha ayudado a sobrevivir, ¿no? Somos definitivamente ejemplares para el resto de la población en general, ¿no? Porque a pesar de tanta violencia, tanta discriminación, estamos aquí resistiendo, asumiendo y poniendo la cara, ¿no? Para avanzar. Sé que en el Partido Morado hay varias candidaturas que son abiertamente LGTB. Sin embargo, sí quiero hacer la consulta porque existen candidaturas que apoyan a la comunidad o candidaturas abiertamente LGTB en otros partidos, pero muchas veces en el mismo partido uno puede encontrar personas que tienen discursos incluso en contra de la comunidad. Uh-huh. Entonces, como Partido Morado, ¿cuál es la postura del Partido Morado referente a la comunidad LGTB? Ok, y para terminar la pregunta anterior y luego empezar con la tuya que está relacionada con ello, ¿por qué el Partido Morado? También por eso, porque nosotres hemos visto más grandes con Aldito, como muchos también partidos políticos en un determinado momento han tomado el tema LGBTIQ. Pero también hemos visto tristemente cómo luego han retrocedido del tema, ¿no? Lo toman superficialmente, claro. De repente solamente para la lavadita de cara. Así es. A los votos, ¿no? Básicamente. Claro, y eso es lo que a mí me motivó poder estar en el Partido Morado, porque sé que el Partido Morado, junto con, no sé si es el Nuevo Perú, Juntos por el Perú, tuvieron una posición con la agenda LGBT muy fuerte en las anteriores elecciones, y a raíz de lo que pasó, o sea, de quién ganó y todo lo que fuera, hubo una pugna muy fuerte dentro, ¿no? O sea, dentro de la gente que apoyaba a la comunidad LGBTQ y la gente que estaba en contra y que decía, ya ven, por meternos con ellos lo que ha pasado, hemos perdido gente y cosas por el estilo. Entonces, a mí lo que me motiva a estar en el Partido Morado es que a pesar de esas disrupciones, se ha podido prevalecer esta honestidad, no sé si honestidad es la palabra correcta, pero esta firmeza de cuáles son los principios, ¿no? Y si somos un partido republicano, pues tenemos que seguir mirando a la ciudadanía como lo es, una ciudadanía. Independientemente de los matices que haya, las personas merecen vivir o desarrollar su ciudadanía sin perjuicio alguno, ¿no? Entonces aquí no hay un tema de cómo darle derechos a una persona LGBTQ, me quita derechos a mí o me friega la vida a mí, ¿no? Sino la posición del partido es clara sobre el hecho de que somos un partido republicano que lo que buscamos es eso, que todas las personas podamos gozar y desarrollar nuestra vida ciudadana como cualquier otra persona, ¿no? Porque nosotros sabemos de que siempre usan ese discurso de que tú me quieres obligar a esto, o sea, nadie quiere obligarte a tú qué piensas o qué hagas o qué no hagas con tu vida personal, o sea, la política está hecha para exigir respeto entre todas las personas, ¿no? Entonces, que un partido político tenga una agenda LGBTIQ, lo único que dice es que los LGBTIQ son peruanos, peruanas, peruanes y merecen desarrollar su ciudadanía como cualquier otra persona. Eso no quiere decir que te voy a obligar a ti a relacionarte o que hagas, no. Simplemente es establecer reglas claras en las cuales todas las personas tengamos que respetarnos. Entonces, partiendo de ello, es por eso que en el Partido Morado, si bien es cierto, es algo que se va construyendo en el tiempo, pero yo no he encontrado discursos así tan fuertes. Sabemos que hay mucho machismo, misoginia, homofobia, transfobia en nuestra formación, porque nosotros mismos siendo parte de la comunidad lo hemos experimentado y lo vivimos, ¿no? Entonces, y lo vamos deconstruyendo siempre porque estamos en este espacio, entonces es normal que exista ello, pero también es normal o es lo correcto reconocerlo
para poder comenzar a cambiarlo, ¿no? Si tú no reconoces que una actitud tuya es homofóbica, es transfóbica, pues no la cambias nunca, ¿no? Y eso es importante. Y también tiene que ir por eso acompañado del movimiento que tiene, un movimiento empoderado en el cual no sigamos esperando que el espacio sea el correcto para poder levantar nuestra agenda, ¿no? Tenemos que hacerla y decirla en todo momento, en todo lugar, y yo creo que eso es algo también importante que desde Féminas he podido inyectarle al grupo y que se ha podido repetir en los diferentes cuadros activistas que tenemos en la organización, no solamente en Lima, ¿no? Sino en Cusco, en Loreto, en Juliaca, en Arequipa, ¿no? Son chicas valiosas que levantan la voz y dicen, oye, acá estoy yo, o sea, yo no voy a esperar que me des permiso para hablar, yo soy ciudadana, o sea, aquí no importa quién soy, cómo me visto, con quién me acuesto, con quién me relaciono, no, soy aquí una ciudadana, vamos a ver en el caso de Arequipa, soy arequipeña y merezco respeto, punto, no más, yo no estoy fijándome de tus particularidades para decir que mereces derechos no a cualquier persona, ¿no? Tú eres una persona arequipeña, mereces derechos. Yo soy una persona arequipeña y merezco derechos. Punto, nada más. Qué importante lo que mencionas porque, y eso quizá a muchos ciudadanos no les queda claro, cuando uno vota por un gobierno, un gobierno tiene que establecer políticas públicas para todas las personas. No es, estos me caen mal, estos no, yo voté por ellos por esto, y se olviden de los demás. Tiene que gobernar para todos, seamos de donde seamos de la comunidad o no, etc., ¿no? Pero parece que a veces hay unas personas en las sociedades que se olvidaran de eso, tan elemental, ¿no? Yo creo que quería consultar algo, perdón. O sea, justamente en el tema del poder empoderarte y poder vivir visiblemente, digamos, como una persona trans, que no todas las personas, digamos, que lo pueden hacer. Bueno, desde el movimiento homosexual de Lima, que lo integro y todo, y personalmente también pienso que estar fuera del closet es todo un cambio, ¿no? Un cambio para bien, ¿no? Que podemos vivir más felices, más auténticos. Pero también tú, siendo una persona visiblemente trans y con toda tu trayectoria de activismo, ¿sientes que en algún momento has tenido que acomodar de repente tu discurso para justamente en este contexto que lo mencionamos, como para poder llegar a capturar más votos de repente, no sé, ¿cómo has sentido ese espacio de poder candidatear con el Partido Morado ahora frente a las elecciones de repente? Mira, yo creo de que, y me lo han dicho algunas personas que miran mi imagen como política, de la comunidad de mujeres trans, me dicen de que cada una tiene un perfil distinto, ¿no? Cada una tiene un perfil, cómo haces promoción de tu discurso, ¿no? O de tus ideas. Y yo creo que lo que tú dices y lo que mencionas del empoderamiento parte también por conectar a las personas por ello, ¿no? Porque no solo te encajas en eso, o sea, yo no estoy aquí, y la gente lo entiende cuando dice, yo no estoy aquí solamente para decir eso, trato de elevar el nivel de discusión a otro nivel, en el cual decir, no quiero que me des derechos por mis particularidades, sino porque soy una persona, soy una peruana, cumplo mis deberes, entonces merezco derechos, ¿no? Entonces conectas más con las personas cuando puedes hacer ello, ¿no? Tampoco no es un único discurso, no digo que mi discurso sea el perfecto, pero hay gente que se conecta con ello y gente que quizás se conecta con otros discursos que pueden ser más victimizarios, de decir que soy esto, que no tengo esto, que necesito esto, lo otro, y no, pues no. Entonces yo creo que el empoderamiento me ha servido mucho para ello, ¿no? Para poder levantar la voz y hacerle entender a la gente ello, ¿no? Porque si vas así como que en mi forma de ver la vida, ¿no? Si vas muy modosita, muy así, pues te pisan, ¿no? O sea, es mi forma de ver las cosas. Entonces, yo parto por decir que soy una peruana que merece derechos, así como cumple sus deberes, ¿no? Porque por último, si es que vamos a querer, entonces no pongo impuestos, pues sí, ya está, ¿no? O no pagamos impuestos a los LGBTIQ y ya está, si no nos quieren dar derechos, pero ¿por qué tiene que ser todo igualitario? Entonces ahí conectas con la gente, ¿no? Porque se entiende que no es una agenda ideologizante como quieren cambiar la narrativa, sino es una agenda por derechos, ¿no? O sea, porque somos personas, somos peruanos, aportamos a la economía y que merecemos, a la cultura, ¿no? A estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados, exacto. Y en el voltea y estamos. En los partidos conserva, pues bueno,
ya. Ahora sí. Hay más. Y decir, por ejemplo, que políticos LGBTQ no han existido es una utopía, es muy real, claro. porque han estado todo el tiempo, ¿no? O sea, Que ellos están en el closet es otro tema. Algo que es una historia de los conductores de carro, esos los choferes. claro, hay tanta gente. Ellos son los más testigos de todo, ¿no, amigos? Así es, ¿no? Y partidos muy emblemáticos, ¿no? O sea, hay leyendas urbanas, por ejemplo, de la Prismo, ¿no? Con tantos líderes LGBTQ de la Prismo, o sea, y personalidades importantes que solo se quedan en leyendas urbanas porque crecieron en un ambiente diferente. Claro, Y eso no quiere, y por ejemplo, eso puede haber sido un LGBTQ aprista, pero que ha sido machista, misógino, todo lo que quieras, porque es parte así lo formaron, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no haya sido parte de la comunidad, ¿no? Entonces, para mí sí es sumamente importante que la gente entienda ello, ¿no? O sea, la identidad y la orientación sexual son condiciones innatas de cada ser humano y que no necesariamente, pues, nadie te copia nada, ¿no? Y alguien dice eso, o sea, a veces digo, tan frágil es la heterosexualidad que creen que no sé, ¿no? O sea, a veces ponen cosas que yo digo, oye, no sé, estos chicos, ¿cómo irán al baño? Quizás ni se limpian porque tienen miedo de tocarse y que ya empiezan a querer otras cosas, ¿no? O sea, claro, si son tan sensibles que creen que su masculinidad puede ser depende de tantas cosas tan tontas, o sea, ¿cómo hacen para ir al baño, no? O sea, ¿qué hacen, no? Quiero consultar lo siguiente. En la comunidad trans, sé que una de sus luchas es una ley de identidad de género. ¿Cuál es tu postura referente a este tema? Y además, como senadora, ¿qué otras leyes impulsarías o qué normatividad impulsarías respecto a la comunidad trans? Mira, definitivamente es entender que el derecho a la identidad es algo que todos tenemos que tener para poder desarrollar nuestra ciudadanía libres de violencia y todo eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un niño no tiene el apellido del padre, ¿no? Hay violencia social que implica y que lo friegue por toda la casa. Entonces, por eso, pues se arreglan las normas para que pueda llevar los dos apellidos de la madre o, por último, que pueda tener la identidad que corresponde tener, ¿no? Partiendo de ahí para no sufrir violencia. Las personas trans sufrimos violencia justo por ello, porque la identidad que representa en el documento de identidad o en la partida de nacimiento no es acorde con lo que somos y con lo que representamos socialmente. Entonces, el hecho de que exista una ley de identidad de género tiene que ver con ello, con reconocer estos problemas sociales que están ocurriendo y que el hecho de no poder tener un documento de identidad que te represente genera, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Hemos visto las entrevistas como estos periodistas, Cajadillo y esta otra congresista de Renovación Popular, en una entrevista con Gaela se utilizaban el nombre legal de ella para seguir recriminándole. Y es una muestra clara de por qué es tan importante la identidad de género, porque se están dando cuenta cómo utilizan el nombre de ella para violentarla, ¿no? Para ejercer violencia sobre ella. Y es una muestra clara de por qué es importante la identidad de género. Porque un grupo de personas que por ese detalle vivimos situaciones de violencia, de precariedad y todo ello, necesitábamos tener una ley de identidad de género para eso. Quien te habla, he podido tener un proceso judicial para poder tener mi nombre tal cual. Pero eso no es una norma, ¿no? O sea, no todos tenemos que hacer ello. O sea, todo lo que he tenido que pasar yo para poder obtenerlo. Y eso es algo que también tiene que decirse, ¿no? A veces este sistema neoliberal a veces te hace creer de que tienes que hablar de historias de éxito y la meritocracia, ¿no? Y hablar de ello, ¿no? Pero olvidamos todo lo que pasamos para eso. Entonces, las personas trans pasamos por muchas situaciones, o sea, y si soy exitoso y soy un éxito, o sea, no tengo que olvidar todo lo que me ha costado hacerlo. Y eso hay que decírselo a la gente, ¿no? O sea, eso tiene que pasar todas las personas. Para ello tenemos que ver que yo he vivido... Me encontré constante. Claro. Constante. O sea, yo creo que el activismo, o sea, determina, ya lo dije, salir del closet, no, el salir del closet es constante. Claro. Todo el tiempo. Y también quien soy es un azar de condiciones, como dije al inicio, ¿no? O sea, se alineó el universo para poder encontrarme activistas más grandes que pudieron darme el apoyo para ello. ¿Cuántas mujeres trans de mi edad no tuvieron nunca una activista grande o estuvieron cerca del movimiento para ello? Pude tener educación, pude tener una familia que me dio la fortaleza para ello, pude tener el soporte emocional de las personas con las que me relacioné para poder desarrollarme, ¿no? Pude tener, no sé, encontrar hasta personas que me amen y que pueda haber sido complementarias en mi vida, ¿no? Y no sufrir situaciones de violencia. Entonces, todas estas cosas
tienen que decirse, ¿no? Entonces yo creo que a veces ese es el grave problema cuando, a veces, como es el dicho, ¿no? Cuando la vaca no se olvidó de cuando fue ternera, ¿no? Entonces olvidamos todo ello y yo creo que es algo que no sé si es que la verdad es honestidad, pero que es honestidad con nosotras mismas, ¿no? Con la verdad, es la verdad. Y no tener miedo, ¿no? Los católicos o los creyentes que hablan de los pecados y ellos hablan con la verdad, esa es mi pregunta. Si nosotros estamos diciendo la verdad, esta es tu verdad, este es tu ser. Tú eres quien eres porque tú has deseado ser así y lo muestras claramente. Entonces, no estás hablando con la mentira, estás hablando con la verdad. Y ahora quieres defender tus derechos con la verdad, ¿no? Eso es admirable y bastante puntos para ti. Gracias, Aldito. Justamente hablando y mencionando a estos grupos religiosos, católicos, sí, pues, ¿no? A pesar de que el Perú es considerado un estado laico, no deberían poder, pero nos imponen muchas veces esto, pues, ¿no? En nuestra formación lo hemos visto, el catolicismo, la religión como nos moldea de cierta forma para poder seguir replicando toda esta violencia la cual mencionas, Leila. Y me parece importante justo que estés acá representando de repente no solo a tu comunidad, a la comunidad trans, sino a toda la comunidad por imposición o no de repente, pero por azares del destino que hayas llegado hasta acá, es muy importante. Sí, y yendo a lo que me olvidaba, a veces de lo que me habías preguntado sobre el tema de las posiciones frente al dentro del partido, recordar que voy a la Cámara de Senadores, que tiene un rol mucho más importante. Ay, eso justo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de repente entre ser diputado para la Cámara de Senadores y para los diputados? Claro, y por eso iba por ahí, pues justo me estaba preguntando Abraham si es que cuáles eran las propuestas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entender ello, ¿no? Que la Cámara de Senadores va a ser la cámara más importante, en realidad, que va a tener el que va a gobernar el país. Y que es sumamente importante que estemos en este espacio personas con moral y ética, ¿no? Que podamos tomar decisiones que beneficien a todas las personas y que no estén influenciadas por beneficiar a terceros, como ha venido pasando en la política del país. Entonces, los diputados son quienes van a hacer las propuestas legislativas y todo ello, ¿no? Los senadores somos quienes vamos a fiscalizar ello, quienes decimos qué pasa, qué no pasa, quienes damos permiso al presidente de si se va fuera del país o no se va fuera del país, quien deshace la Cámara de Diputados o la deja funcionar, quien se baja al presidente o lo deja existir, quien pone al defensor del pueblo, quien pone al Tribunal Constitucional, quien pone todas estas instituciones de poder en el país, es la responsabilidad que vamos a tener los senadores, ¿no? Entonces, ¿por qué es sumamente importante que yo esté en ese lugar? Porque soy una persona LGBTIQ que ha sufrido violencia y que soy parte de una comunidad, ¿no? Que somos alrededor del 8%, 5% en estadísticas mundiales, no de la población en general, y que es importante que se tome en cuenta nuestras posiciones, nuestras vivencias y nuestros reclamos también, ¿no? Porque se ha legislado desde una mirada heteronormativa, ¿no? Hegemónica, en la cual es importante que podamos estar aquí grupos vulnerables diciendo, oye, se necesita esto, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, sale el decreto patologizante de DINA del año pasado, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes que sacar esto? O sea, hay un grupo humano que hace mucho tiempo dejó de ser la homosexualidad una enfermedad mental, la transexualidad una condición mental. Ya no se habla de disforia de género, sino de incongruencia de género, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes en el debate. Y eso sigue vigente, ¿no? ¿verdad? Que tenemos, claro, que tenemos que decirlo. No está derogado ni nada. Entonces, es importante que podamos decirla, que podamos estar en estos espacios, ¿no? O sea, es importante que agarremos y digamos, cuando se busque al representante de RENIEC sea una persona que entienda qué significa ciudadanía, ¿no? No que entre para que le dé DNIs a embriones o a no nacidos, o a cigotos o a mórulos, ¿no? Porque también es importante eso, ¿no? O sea, tanto hablan de biologicidad, yo digo, pero no habla, pero cuando quieren darle un DNI a un cigoto, dice que es una vida humana y es un cigoto, ¿no? O sea, si hablan de biologicidad hay que hablar con los nombres correctos, o sea, la unión de un óvulo con un espermatozoide es un cigoto. En ningún momento, en ningún libro de biología dice que es un ser humano, ¿no? Este cigoto se reproduce y se llama mórula luego, ni siquiera ser humano.
¿no? Luego llega embrión y luego recién llega a ser un feto. Entonces pasa mucho tiempo para ello. Entonces no nos confundan, pues si hablamos de biologicidad, a una trans, a la cual siempre utilizan ese término, ¿no? Porque todos estos no fueron a la clase de biología ese día y se prestaron el cuaderno y solamente de lo que copiaron es lo que explican, ¿no? Y hablan. Pero si hablamos de biologicidad, entonces partamos desde los nombres correctos, pues, ¿no? Ya, un embrión o un cigoto no es un ser humano. Entonces, ¿ves? Esas cositas tenemos que plantearlas ahí. Que quizás no las hagan caso, que quizás quieran pasarlas porque van a tener otros adulones alrededor. Porque ellos sí hacen lobby para todo esto, para mantener un status quo. Pero es importante que se diga, ¿no? ¿Quién lo dijo en su momento? ¿Quién habló en ese momento cuando se tenga que hablar de ello? ¿No? Porque es importante que esta persona reniegue, mire esos factores, que son sumamente importantes porque puedes saber cuánta cantidad de personas existen en tu país. El espacio reniegue es tan importante porque generas data para el país, ¿no? Entonces, y también cómo se cuide. Está más cuidando a los no nacidos, pero no está cuidando que esas bases de reniegue están en Azángaro y que están ahí en todos los call centers correspondientes. Ahí, ¿por qué no se fija de eso la de reniegue? ¿Me das cuenta? O sea, esas cositas tienen que decirse. Justamente también porque el ser humano, digamos que en términos biologicistas, como los mencionas, existen un montón de, digamos, está ¿cómo se dice? Hay cuando hay un tema de cromosomas... Intersex, eso, perdón. También es otra variabilidad también del ser humano porque no les conviene, ¿no? Que no la menciona, pero que es parte también, es algo real, tangible también. Y que la intersexualidad tiene que ver también con... La intersexualidad no es simplemente el ejemplo, en su momento para entenderlo es un hermafroditismo que podemos mencionarlo como una forma de intersexualidad, pero no es la única manera de intersexualidad, ¿no? O sea, hay personas que tienen un comportamiento hormonal no hegemónico y no existente. Hay hombres que nacen con un testículo, o no, queridos amigos. Hay chicos que tienen solo un testículo. Entonces, eso puede tener una influencia o no en su vida sexual, pero también está en el espectro de la intersexualidad, ¿no? Porque no es cotidiano. ¿Y cuántos lo dicen? No hay mujeres que nacen sin ovarios o con un solo ovario y que va a traer impacto en ellos. O sea, eso es intersexualidad. Tiene que ver con... la intersexualidad es un espectro. O gente que es estéril también, pues, ¿no? Y que no se va a reproducir, claro. Y que de repente no va a tener familia, obviamente, pero que no, en los términos en los que ellos se manejan, no sería considerado un ciudadano porque no puede reproducirse. ¿Sabes qué pasa? Los seres humanos o los seres vivos no somos estáticos. O sea, y eso es lo que no entiende, o estos conservadores quieren hacer creer que somos robots, que nos hacemos así tal cual, ¿no? O sea, no somos un molde, no lo somos. Un molde tal cual cortado por la misma tijera, ¿no? Porque si lo fuéramos, hace tiempo la especie, no humana, la especie en general se hubiese aniquilado. Porque gracias a las variaciones, a las mutaciones que existen, es de que aparecen organismos que son resistentes a plagas que puedan aparecerse, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado con ello, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los clones, ¿no? ¿Qué pasa hay un debate muy fuerte, por ejemplo, con los alimentos transgénicos, ¿no? Que tiene que ver con ello, ¿no? Con cómo tú metes genes ahí o cómo tú haces clones de ello, ¿no? Entonces, cómo al final terminas haciendo poblaciones que van a ser muy vulnerables a un ataque específico porque llega un patógeno y se los baja a todos porque son igualitos, no tienen ningún tipo de defensa. Y diversidad. Claro, la diversidad por eso es muy importante, o sea, somos diversos. Entonces, todo lo que esté relacionado con el ser humano, que es quien al final estableció las reglas de convivencia, va a ser diverso y va a estar en constante cambio. El español que hoy hablamos no es el mismo que se hablaba en 1500, ¿no? Hay una evolución del lenguaje. Entonces, porque todo lo que está relacionado con el ser vivo está en constante cambio, no es estático. Hablando de este tema, por ejemplo, el tema de intersexualidad, hay gente que dice, ¿no? Yo creo al hombre y a la mujer, porque es una cosa bien básica, y al final la intersexualidad contradice literalmente eso. Pero ¿no sientes de repente que cuando uno ve, por ejemplo, a una persona de estos grupos conservadores que habla, ¿no? de temas homofóbicos, y por ahí uno sabe que uno que otro es closet, o por ejemplo ahora en este tema de los embriones que le van a dar este DNI, ¿no sientes que hasta queda como que en evidencia que buscan el voto conservador como sea, pero ya en el fondo ni siquiera entienden las formas? Sí. Es más una forma de vendernos como conservadores, pero muy en el fondo de repente ni lo somos, ni nos interesa leer la Biblia, pero
estamos vendiendo esa imagen. Es que, por ejemplo, o sea, lo de este demonio Jauregui, o sea, tú puedes darte cuenta, ¿no? Esta persona, qué conservadora puede ser, ¿no? O sea, someter a niñas a situaciones como estas. O sea, han habido 2 niñas que han muerto de ese grupo que fueron para allá, ¿no? Y que esa información tampoco los medios que callan y que no lo mencionan y no lo dicen, ¿no? Pero hay ahora prensa alternativa que puede informar sobre esto y que cualquier medio puede buscar información y darse cuenta que este grupo de chicas que reportaron como parte de este lugar, 2 chicas están muertas, ¿no? Una porque fue encontrada en zona de trata y la otra que se escapó y ya no se terminó matando porque no encontró dónde. Situaciones de abuso o acoso dentro del espacio que lo han denunciado los mismos conserjes y gente cercana que vive en el lugar, ¿no? Entonces, es realmente... O sea, yo tengo... Cuando una persona me habla de religión o viene con ese discurso, a mí me da mucho miedo, ¿no? Porque sé que busca recurrir a algo tan... no sé, sin que suene fuerte, pero algo así como de cuento para manipular tu pensamiento, ¿no? O para legitimarse, ¿no? Claro, o sea, es que lo que pasa es de que la fe es algo que la tenemos todas las personas que creemos, pero también para eso estudias y te das cuenta que hay un espacio para la fe y otro espacio para la ciencia y que no tienen que mezclarse, ¿no? Entonces, si queremos mezclarlo, vamos a comenzar, creo que la fe termina cayéndose solita, ¿no? Porque hay muchas cosas que no vas a poder comprobar científicamente, ¿no? Entonces... ¿Cómo te consideras, Leila? ¿Cristiana? ¿Crees en Dios? Sí, claro, yo soy católica, cristiana, soy una mujer transcristiana, ¿no? Con todos mis sacramentos establecidos, como la mayoría de amigas de mi universidad, ¿no? Porque las que se casaron por iglesia fueron muy poquititas. ¿Qué piensas del matrimonio igualitario? ¿Qué piensas de la progresión trans de repente? Entendemos que un tema es fundamental para ustedes en la agenda trans, digamos, es el tema de la identidad fundamental. Pero ¿cómo ven ustedes este tema del matrimonio? Si es que, no sé, piensan en casarse, ¿qué opinión tienen al respecto? Mira, las personas merecemos gozar de los mismos derechos todas las personas. Entonces, independientemente de que lo quiera hacer o no lo quiera hacer, debo tener el derecho de tener acceso a ese derecho al matrimonio, ¿no? Entonces, eso, sin que eso tampoco suene a que estoy siendo políticamente correcto y no hablar específicamente del matrimonio igualitario, ¿no? Sino que quiero decir de que para mí todas las personas deberíamos tener acceso a ese derecho. Porque no solamente te implica una cuestión de amor y reproducción y todo lo que venga, o sea, implica de seguridad civil para ambas personas, implica de crecimiento económico para las personas, ¿no? Implica, ¿no?, de protección estable, claro, o sea, todo ello tiene que ver el matrimonio. Así que venir acá a decir, no sé, en estos momentos, ¿no?, en el 2026, hablar de mitos y del amor y de que solamente es para procrear. Ahora también se ha visto que hay unas parejas trans. Claro. Hay parejas trans, o sea, la gente cree que solamente, o sea, que hay parejas trans, o sea, que están entre ellas o entre ellos, y no es común, pero existen y de repente ya podrían acceder a ese matrimonio que de repente quieren. No, y ¿sabes qué es lo que pasa? No, independientemente de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo de que independientemente de eso, hemos tenido ejemplos de matrimonios de personas trans, ¿no? O sea, mujeres trans lesbianas que se han casado con otras mujeres que han podido, ahí recurrir a lo que existe porque legalmente sus DNIs lo permitían. En el caso de Dania Calderón, que también se casó con su novio porque ella es una mujer trans que cambió el nombre, luego cambió el sexo en el DNI y luego se casó, ¿no? Entonces no hay ningún problema con ello. Es muy reciente, ¿no? Sí, hace un año. Pero ellas han cumplido la norma y lo que existe, ¿no? Pero que hay de otras parejas, ¿no?, que no pueden acceder a ese derecho y que para mí es sumamente importante mirar, ¿no? Claro, tiene que ver también con el tema económico, ¿no? O sea, cómo eso te protege económicamente para poder avanzar y todo ello, ¿no? Entonces, en cuanto al matrimonio, el matrimonio igualitario para mí es la figura perfecta para ello, ¿no? Porque no existe otro nombre, no existe otra razón, sino que el matrimonio debería ser un derecho al cual todas las personas podamos tener acceso a ello, ¿no? Quiero hacer una consulta al respecto porque de repente las personas, el MOL, el Movimiento Homosexual de Lima, estamos entrevistando a una candidata
de la comunidad trans. Para no referirnos al tema de repente de la comunidad y de repente visibilizar también que tenemos posturas sobre otros temas, ¿cuáles son tus posturas respecto a dos temas muy puntuales? Este grupo de normas que un sector de la población denomina como leyes pro crimen, ¿cuál es tu postura respecto a este tema? Y de repente, algún tema que de repente quieras impulsar de tu parte. Mira, en cuanto a las leyes pro crimen, creo que todos estamos de acuerdo con que existen estas normas, existen estas leyes que han sido cambiadas para imponer a los delincuentes, ¿no? A cambiar la figura y que una organización política no pueda ser nombrada como organización criminal es algo pues evidente que ha tenido una intención de prevalecer la impunidad frente a ellos, ¿no? Y en la cual también vemos cómo estas leyes pro crimen han servido de paraguas para que organizaciones criminales se sientan empoderadas y puedan avanzar porque no puedes hacer nada contra ellos. No estoy muy segura, pero por ejemplo yo me acuerdo que había una ley dentro de este grupo de leyes pro crimen que estaba ligada al tema de la flagrancia. Y que lo hemos visto en el caso de esta chica de Lisette Marzano, cómo aprovechando esa figura han podido evadir la justicia a esta persona, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, también cómo le han quitado poder a la fiscalía y que la policía haga todo el trabajo, y hemos visto el desempeño de la policía. Y que creo que muchas personas cuando esto se hablaba lo decíamos, ¿cómo es posible que la policía va a hacer esto cuando sabemos que lamentablemente hay una gran cantidad de policías corruptos que se prestan para ello? Porque quienes hemos tenido problemas con la policía o hemos necesitado un policía en un momento, hemos sentido que la corrupción está presente dentro del diálogo con ellos, ¿no? Y eso es terrible, y es una muestra clara de esto. Otra cosa más, cómo se ha buscado a través de otros medios conseguir la impunidad con respecto a casos emblemáticos, el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Que dice que se llenan la boca diciendo de que ella ha sido absuelta, los cargos se les puso, pero no es cierto, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional que puso el Congreso fue que le dijo que no, y fue que le dijo que al juez que no juzgara, pero ningún juzgado le dijo que no lo era. En el caso de Daniel Urresti pasa lo mismo, sale su esposa a querer cambiar la narrativa y decir, ya ven, el inocente. No, señor, no era inocente. Él se acogió a una ley que dijeron que había prescrito el momento en donde él se le juzgó, pero eso no quiere decir de que él sea inocente. Así que no nos vengan a pajarear con el tema, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo también fuerte y claro. Crea Muñante una ley el año pasado con respecto al acceso a los baños, en los cuales esta señora que la denuncié por incitación a la discriminación el anteaño pasado en el aeropuerto Jorge Chávez, se queda excepta, ¿no? Y le excluye del proceso de discriminación porque por esta ley se ampara en él. Te das cuenta cómo estas leyes pro crimen terminan afectando a todas las personas en general y que tenemos que decirlo claro y conciso. Con respecto a propuestas que pueda estar levantando, para mí es sumamente importante, ya habiendo trabajado en el ámbito del VIH, de la sociedad civil y todo ello, para mí la agenda impulsada por el ingeniero Mesías sobre la digitalización me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque durante la pandemia vimos cómo las poblaciones LGBTIQ no estábamos registradas y mucha gente no estaba siquiera dentro del panorama de gente pobre o cómo se podría hacer para poder acceder a ayuda del Estado, y los bonos no sabían dónde darlos porque no habían bases para ello. La digitalización ayuda muchísimo en eso, ¿no? Porque ya no va a ser hombres, mujeres simplemente, sino vamos a ser números. Vamos a ser personas y vamos a estar inmersas en un sistema en el cual tenemos que estar evaluadas de una u otra forma o dentro de ella, ¿no? Y va a facilitar también la no corrupción, porque es diferente que tú beneficies a alguien a dedo porque te amparas en que no hay una base de datos de estas personas, a que todo esto esté digitalizado y podamos pues avanzar de una manera más transparente para ello, ¿no? También con el acceso a servicios, va a servir muchísimo para poder tener acceso a servicios de forma más rápida, también para que podamos tener, por ejemplo, tener data acerca de aplicar políticas públicas, ¿no? Porque tú
Si está todo digitalizado, es más fácil sacar tablas, es más fácil hacer análisis de datos para poder saber qué es lo que necesita el país y cómo podemos crecer, ¿no? Entonces, para mí esa es una propuesta sumamente importante y que realmente haría que nuestro país despegue, ¿no? Y que podamos estar en otros espacios. Hasta el hecho de la digitalización también nos va a ayudar muchísimo en el ámbito de combatir estas situaciones de violencia que vivimos, las extorsiones y todo ello, ¿no? ¿Cómo es posible que el Estado no pueda identificar las llamadas de las personas, quién las usa, esos teléfonos, que alguien pueda tener varias líneas y que no pueda tener un registro donde se identifica quiénes son dueños de estas líneas de teléfono? Como también bueno, facilidad para clonar también, porque hay personas que tienen varios nombres y no reconocen, no que hicieron el registro ni nada, pero te salen líneas a tu nombre a pesar de que tú nunca has contratado nada. Mira, hay un tema también importante, que algo que no se ha investigado mucho, pero que ha pasado con mucha población LGBT. Muchos hombres gays que tenían, que pagaban su seguro y toda esta cosa, y cuando de repente en un momento determinado se enteraban de que tenían hijos en el seguro. Porque esta gente tenía esa información, pues podían meter a personas haciendo pasar como si fuera el papá, y daba luz a la señora y tenía pensión ese niño, etcétera, etcétera. Entonces eso me acuerdo que yo lo vi con un amigo que trabajaba en Impacta, Martín Patiño, que él tuvo ese problema. Martín Patiño, él tuvo ese problema que cuando fue al seguro se dio con la sorpresa que tenía 2 hijos para el seguro. Wow. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, eso implicaba pues la atención de la señora y toda la cosa. Entonces, no sé, o sea, esto definitivamente nos hace mirar que necesitamos un sistema de salud que albergue a todos, pero también mirar cómo la digitalización puede ayudar por el cruce de información a poder la modernización, prevenir, ¿no? Claro, este tipo de estafas que se usan. O sea, bien en el sentido de poder incluirnos de repente en la data, pero sin ser deshumanizante tampoco, pues, completamente, ¿no? completamente. Sí sería como también jugar en contra, ¿no? Lo que pasa es de que esto a lo que nos ayuda y nos da herramientas a nosotros es de poder exigir políticas públicas, ¿no? O sea, ya ahí está el rol de activistas o de los roles de los políticos LGBTQ de poder ponerle el lado humano a ello, ¿no? O sea, o poder utilizar esta data para decir, mira, ya ves, este grupo humano pasa por estas situaciones, ¿no? Este grupo humano tiene una prevalencia a estas enfermedades por tal razón. Este grupo de personas tiene una esperanza de vida de tal razón, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden facilitar con la digitalización, que es sumamente importante en los temas de salud, ¿no? O sea, en el censo estamos invisibilizados, por completamente, ¿no? Sí, completamente. De repente yo como... Pierito, ¿quieres? Sí, para ir cerrando, una última pregunta de parte de Pierito. O sea, de repente, digamos, ¿cómo trabajaríamos en una agenda que evite la corrupción? ¿Cómo lo plasmamos en algo? No sé cómo lo han pensado. Mira, la digitalización tiene que ver con eso, Okay. básicamente, ¿no? O sea, porque tú puedes evitar la corrupción, porque tú no va a estar la información solamente ligada en función de las percepciones de las personas, sino todo va a entrar en un solo sistema. Y desde ahí tú puedes evaluar diferentes situaciones que estén ocurriendo y que no estén yendo por buen camino, ¿no? Entonces, hasta el tema de poder tener personas gozando de pensión 65 sin que cumplan esos criterios, los puedes ver por ello, ¿no? Entonces, podrías realmente solucionar muchos problemas, y definitivamente la corrupción es el problema principal que en el país vivimos. Leila, ya para ir cerrando, porque ya estamos con el tiempo, menciónanos tu número, cómo deben marcar, qué deben marcar. Cuéntanos. ¿Por qué deberíamos votar por Leila Huerta? Ok, bueno, yo soy Leila Huerta, soy una mujer trans. Pueden buscar mi nombre en redes, en Google, en las redes, y van a ver quién soy yo. También mis redes son abiertas y pueden saber quién soy yo, cuál es mi perfil profesional. Y bueno, creo que mi trabajo comunitario es la mejor carta de presentación para el rol que hoy quiero cumplir, ¿no? Y donde quiero estar. Soy Leila Huerta, estoy candidateando por el Partido Morado con el número 25 para el Senado Nacional, así que pueden votar por mí todo el Perú. Puede votar por mí, todo el Perú, y también todas las personas LGBTQ que están fuera del país, ¿no?
La columna en la cual tienen que escribir es la segunda, el primero es del presidente, la segunda columna es de senadores nacionales, es donde pueden votar y escriben mi número en los 2 recuadros que hay. Hay 2 recuadros, cada uno para un número, ¿no? O sea, no es que ponen 2 y 5 en cada uno, no. Cada recuadro es para un número, para el 25 o el 30, para el 25 y el 29, para el 25 y el 15, como tú quieras. Pero por mí pueden votar, marcar la primera línea, la segunda línea nomás marcas el Partido Morado, estamos al final de la lista y escribes el 25 al costado y si quieres en el otro cuadradito otro candidato. Es importante, sabemos que puedes hacer votos cruzados, pero también hay que tener en cuenta que es importante pasar la valla electoral para que el partido pueda mantenerse y para que las candidaturas puedan valer. Por eso es importante mencionar que hay que votar por todas, un solo partido. Por un solo partido es lo más sencillo también para las personas, ¿no? Para algunas personas va a ser lo más sencillo porque así van a evitar que su voto se pierda, ¿no? Entonces, eso, básicamente, marcar la M del Partido Morado. Estamos al final de la cédula electoral y contentas de poder ser parte de este cambio, ¿no?, que queremos hacer en el país. Bueno, ha sido Leila del Partido Morado, candidata a senadora. Es la primera mujer trans en postular al Senado. Creo que sí. ¿No? Sí, creo que sí, ¿no? Claro, sí. Sí, es la primera. Es la primera. Bravo. Bueno, han escuchado a Leila. A ver, entonces podemos ver las redes sociales también. Sí, en nuestras redes sociales. Para que lo sigan. Muchas gracias, Leila, por estar aquí. Si quieren tener más contenido del MOL, ahí tienen nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X, TikTok también vamos a sacar. Pueden seguirnos, suscríbanse al canal, den like, den me gusta, compartan, etc. Ha sido todo de mi parte, de Leila y de Piero. No sé si ampliamos ahora ahora sí. Bueno, eso será todo para el día de hoy. Agradecerles de repente, ¿no? Agradecer a nuestros oyentes, agradecer a Leila por acompañarnos el día de hoy, a Abraham, a nuestro productor Aldito. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya nos estamos viendo en el siguiente episodio, todos los lunes a las 7 de la noche por YouTube. Hasta luego.